Soy parte de alergia e inmunología clínica de aquí del Hospital de Especialidades y vamos a comenzar con estos estudios transversales, que bueno, esta imagen que les puse aquí creo que es la mejor representación de las características que van a tener este tipo de estudios. También previamente han sido denominados como estudios de frecuencia, ya que pueden medir la distribución de varios eventos de la salud, de la enfermedad o de algunos otros aspectos. Otra característica también de estos estudios es que nos puede permitir en esta misma fotografía medir una o más características o enfermedades en un solo lugar. Es por eso, creo yo, que la mejor forma de poder representar este tipo de estudios, pues es precisamente esta fotografía que nos representa la toma de un evento en un momento, en un lugar, y es la característica más representativa de este tipo de estudios. Entonces, entre otras características que va a tener es que la exposición y la enfermedad se van a medir simultáneamente entre los individuos de esa población estudiada y, como ya les comenté, va a brindar información de frecuencia y distribución de diferentes enfermedades, pero también podemos medir factores de riesgo. Otra ventaja de este tipo de estudio es que es relativamente sencillo y bueno, vamos a utilizar una muestra que va a ser nuestra N tomada de una población en específico. Otra cosa es que ese tipo de estudio se va a realizar en un periodo único, breve y bien delimitado. Entonces, de forma general, podríamos resumir estas características en estas dos imágenes que estamos viendo, en donde los estudios transversales solamente yo voy a observar, son estudios de tipo observacional y la característica más importante es que es la toma en un solo momento, es decir, que no voy a hacer un seguimiento o no voy a ver hacia atrás en el tiempo, va a ser en ese momento la medición o la identificación de factores de riesgo de esa determinada muestra. Por lo tanto, estas dos características es importante recordarla, que es un estudio observacional y que solamente es la toma de una fotografía en ese momento dado. Ahora bien, nosotros también podemos clasificar este tipo de estudios en dos tipos. Los descriptivos, cuando yo solamente me voy a dedicar a contar la frecuencia de ese evento, de esa enfermedad, de ese riesgo, y no voy a describir más que lo que yo estoy encontrando en ese momento. Entonces, esta imagen nos muestra efectivamente en que yo voy a decir cuántas mujeres hay en esta clase, cuántos hombres, cuántos hombres o mujeres hay mayores de 30 años, mayores de 50, cuántos somos obesos, cuántos somos hipertensos, cuántos somos diabéticos o bien cuántas personas tenemos factores de riesgo, por ejemplo, para cáncer de mama o para otro tipo de enfermedad. O bien pueden ser, aparte de este tipo de estudios descriptivos, también podemos encontrar otra manera de estudios transversales que son los analíticos, en donde aquí yo voy a medir asociaciones entre estos factores de riesgo que ya les comenté, aquellos que están expuestos o no expuestos a este factor y que, bueno, finalmente no va a medir la causalidad, pero sí la asociación entre este factor de riesgo y el desenlace en específico. Por ejemplo, obesidad y diabetes, la asociación entre obesidad y algún otro tipo de cáncer. Entonces, esto es lo que más característicamente vamos a encontrar, que son la medición del número de enfermos con diabetes en una población y específicamente en un momento dado. En esta imagen nosotros encontramos, por ejemplo, que podríamos medir tan solo el día de hoy, que tenemos 10 millones de diabéticos, 24 millones de prediabéticos y que 6.4 millones de mexicanos se saben diabéticos y reciben tratamiento. Entonces, como vemos, son prácticamente estadísticas que se llevan en un momento dado con una población determinada. Por ejemplo, aquí podríamos elegir toda la población de derechohabientes y nuestra muestra sería por ejemplo, el hospital de especialidades para poder medir cuántos diabéticos tenemos, cuántos de esos diabéticos tienen tratamiento y cuántos fallecimientos secundarios a complicaciones o a la propia diabetes tenemos dentro de esta UMAI. También de manera muy sencilla podemos incluso conocer los motivos de consulta al servicio de urgencias de los pacientes adultos con enfermedades hemato-oncológicas. Entonces, de esta manera podemos determinar que para los pacientes con leucemia, pues lo más común es que nosotros encontremos dolor abdominal, mientras que en aquellos pacientes con linfoma, la falta de aire sea el motivo más frecuente de su consulta en el área de urgencias. Sin embargo, no vamos a saber más
más allá de eso, solo describir las características que estamos viendo en ese tamaño de muestra y en ese momento en esos pacientes. También podemos conocer otros factores, como son los niveles de satisfacción o hacer encuestas para conocer estos niveles en pacientes atendidos por médicos familiares en un mes previo. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es aplicar esa encuesta y podemos solamente describir o cuantificar o hacer proporciones de los pacientes que se definen como muy satisfechos, satisfechos, poco satisfechos o nada satisfechos. Entonces aquí, como vemos, la gran mayoría de los pacientes se refiere como satisfechos. También, si nosotros queremos conocer la frecuencia de un factor de riesgo para, por ejemplo, cáncer de pulmón, pues solamente vamos a conocer el consumo de tabaco en adultos de más de 20 años. Podrían apagar su... Gracias. Bueno, también para conocer este factor de riesgo, pues aquí solamente vamos a identificar si fumamos o no fumamos e incluso podemos estratificarlo o dividirlo en subgrupos, como por ejemplo hombres o mujeres, o incluso aquí esta estratificación que tenemos de mayores o incluso menores de 20 años. De esta manera vemos en esta gráfica de pastel, que es una de las gráficas que más característicamente se van a utilizar en este tipo de estudios, que de la parte del lado izquierdo tenemos a los hombres y que los fumadores van a representar a esta cantidad en específico, pero que también la podemos representar como un porcentaje o una proporción. Entonces, también podemos saber dentro de este mismo tabaquismo los números absolutos de cómo a través de los años han ido aumentando o disminuyendo la cantidad de personas o la cantidad de cigarrillos que consumen por persona. Entonces, nuevamente aquí se encuentran las características de este estudio, un tiempo en específico y solamente buscamos una característica o podemos buscar más de 2 características incluso, pero solo en un tiempo definido, sin darle seguimiento y solo contando lo que encontramos o describiendo lo que encontramos. Entonces, estos estudios son importantes porque a final de cuentas, aunque son solamente describir esta muestra de la población que vamos a estudiar, pues los resultados nos van a proporcionar la generación de otras hipótesis de investigación para otro tipo de estudios mucho más sofisticados o con incluso una mayor cantidad de poder estadístico. Sin embargo, sí son importantes porque finalmente para la toma de decisiones, sobre todo para los clínicos, vamos a ir viendo que estos estudios también toman una relevancia muy importante. Importante también la variable de exposición y el resultado o el desenlace, como ya les comenté, va a ser cuantificado en el mismo momento, en la misma toma de la fotografía. Algo también a destacar es que no va a ser posible determinar un factor de exposición o poderle darle causalidad a ese factor. Por lo tanto, este punto es muy importante recordarlo, que es imposible establecer la causalidad a través de este tipo de estudios. Tenemos aquí un ejemplo de estas asociaciones que estamos viendo, en donde yo identifico la cantidad de alcoholismo y también el número de casos de violencia familiar secundario al uso del alcoholismo. Entonces vemos aquí cómo lo dividen por años, entonces ya tenemos la otra característica que es la toma de esa fotografía o los resultados en un momento dado. En este caso vamos de manera anual viendo cuáles son la correlación o la asociación de estas variables, que es el alcoholismo y los casos de violencia familiar. Y vamos viendo en esta gráfica cómo a través del año determinado van cambiando los resultados o la cantidad de casos que vamos a ir presentando. Entonces también podemos aquí hacer una asociación entre la actividad física y también el índice de masa corporal o el peso.
y también incluso podemos dividirlo o estratificarlo, como ya les comenté, incluso en subgrupos, en aquellos pacientes que, por ejemplo, puedan tener más de una hora, menos de 6 horas o 3 días a la semana o un día a la semana, etcétera, y poder solo cuantificar aquellos pacientes que tienen sobrepeso y que hicieron entre 3 y 5 horas al día o a la semana, por ejemplo, o aquellos pacientes, la cantidad de pacientes delgados y que hacen más de 5 horas al día o a la semana o al mes. Entonces, nuevamente las características se cumplen, que es definir esta población que es expuesta a un cierto factor, que en este caso sería la actividad física, y que eso va a estar asociado con mi índice de masa corporal. Tenemos aquí otro ejemplo en donde la mortalidad por demencia y el estado civil, en donde nos dice que aparentemente los pacientes, bueno, aquí los dividieron en soltero, casado, viudo y divorciado, entonces pues hay una tasa o más bien una prevalencia más grande de demencia en pacientes hombres solteros a diferencia de las mujeres. Entonces solamente nos van a dar números, no nos van a describir algún otro tipo de característica. Entonces, algo muy importante también que estos estudios pues nos permiten cuantificar algún otro tipo de características o enfermedades en específico, por ejemplo, que sean como de una latencia mucho mayor. Sin embargo, recordemos que esto también va a ser finalmente un sesgo de selección al momento de evaluar este tipo de factor. Por ejemplo, la obesidad, la desnutrición o la enfermedad renal crónica. Entonces, estos estudios pues van a tener ventajas, pero también desventajas. Creo yo que son de los estudios que más frecuentemente vamos a encontrar en nuestra práctica debido a que son bastante sencillos, son baratos y son rápidos para poder montar en nuestra muestra. La información que se puede obtener va a ser también obtenida de manera fácil y bastante fácil también, no solo para obtenerla, sino también para poder interpretarla. Dan un perfil de población en poco tiempo, sobre todo cuando son problemas de salud bastante grandes, por ejemplo, pacientes con diabetes, no necesitamos estudiar a todo el país, sino solamente a alguna población a una muestra en específico, para nosotros esa extrapolarla o hacerle una validación externa y que sea representativo del país en la cantidad o el número de pacientes diabéticos que van a estar en México. Van a determinar también la prevalencia de factores de riesgo y también van a servir estos resultados como parte de proyectos o estrategias de planeación dentro de los servicios de salud, ya que van a ser bastante efectivos para poder decirnos la carga de una enfermedad, incluso también poder dividirla por grupos, es decir, qué tan frecuente es la diabetes en pacientes adolescentes, en pacientes mayores de 60 años, o el cáncer de mama, en qué edad es más frecuente, si en edad reproductiva, en edad ya posmenopáusica o en las niñas, y que eso nos permita implementar más adelante algunos programas de detección e incluso tratamientos más eficaces, resultado de este tipo de estudios. Ahora también yo les comentaba que estos estudios, aunque solamente nos da como frecuencias o un número en absoluto, pues finalmente estas prevalencias también nos van a permitir tomar decisiones dentro de nuestra práctica clínica. ¿Esto cómo lo podemos observar? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una tabla de frecuencia relacionada a el diagnóstico final de pacientes hospitalizados, y el motivo de consulta fue fiebre prolongada. Entonces, aquí podemos nosotros determinar, por ejemplo, 47 pacientes que fueron ingresados a este tipo de estudio, en donde vemos aquí la frecuencia y el porcentaje que va a representar cada uno de estos diagnósticos finales que obtuvieron los pacientes. De esta manera, vemos que en esta muestra o en este hospital o en este servicio en específico, encontramos que la leishmaniasis visceral es la causa más frecuente, incluso hasta en el 30% de las hospitalizaciones por fiebre
prolongada. Sin embargo, de los menos comunes, pues podemos encontrar un linfoma no Hodgkin, una infección de catéter de hemodiálisis o la uncinariasis como causas menos comunes. Esto lo podemos traslapar a nuestra práctica clínica a través de buscar las causas más frecuentes y que en pacientes que en próximas o en futuras intervenciones u hospitalizaciones no voy a buscar de primera instancia las causas menos comunes que hemos encontrado dentro de ese departamento, ya sea de medicina interna o de infectología. Más bien nos vamos a ir sobre las causas más comunes que en el último año, por ejemplo, nos han dicho las estadísticas, y probablemente mis abordajes diagnósticos van a ser sobre leishmaniasis visceral o sobre una leucemia linfoblástica aguda, debido a que esas son las causas más comunes que yo tengo en los pacientes hospitalizados de ese determinado hospital o departamento clínico. Entonces tenemos aquí también la etiología del abdomen agudo en pacientes con VIH, en donde encontramos que lo más común es tuberculosis. Lo menos común en este caso son causas infecciosas, gastroenteritis secundaria a salmonela o isospora, por ejemplo. Entonces sabemos que todos los pacientes que a lo mejor nos lleguen al área de urgencias o a un servicio quirúrgico, pues lo más común en este tipo de pacientes con VIH, no voy a buscar causas estrictamente quirúrgicas, sino causas infecciosas y en específico tuberculosis pulmonar. Entonces, perdón, gastrointestinal. Entonces eso nos va a permitir tomar decisiones sobre los abordajes diagnósticos en base a la frecuencia de las causas más comunes de abdomen agudo dentro de ese departamento o dentro de ese hospital y específicamente en esa población de pacientes con VIH. Sin embargo, a pesar de que tenemos varias características a favor de este tipo de estudios, pues como cualquier otro estudio no es perfecto. También existen desventajas y las desventajas son las que estoy colocando aquí. Uno es que no se pueden hacer deducciones con respecto a los factores de riesgo existentes en épocas anteriores al estudio, aunque sea la cuantificación en el 2020, por ejemplo. Solo puede hacerse conjeturas sobre factores presentes al momento del estudio. Las medidas de impacto potencial van a permitir, como ya lo vimos, dar prioridades, más no objetivos o metas. Y algunas ocasiones van a detectar sobrevivientes de esa enfermedad y no a los casos, sobre todo en aquellas enfermedades que sean de larga evolución, como los vimos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con desnutrición o enfermedades con un periodo de latencia largo que solamente nos permita identificar a los sobrevivientes y no a los fallecidos. Entonces, también este tipo de estudios van a tener sesgos y los sesgos, el más importante, pues es el sesgo de selección, porque finalmente a través de esa muestra yo no voy a hacer un muestreo probabilístico o yo no voy a seleccionar como características muy específicas de nuestra muestra a estudiar. Entonces, ese tipo de sesgo es de los más comunes en este tipo de estudios. Y otro también es el sesgo de memoria, sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, encuestas de pacientes, por ejemplo, que tuvieron COVID en el 2020, pues probablemente si yo quiero recordar o hacer que recuerden la frecuencia de los síntomas que presentaron para COVID, pues es muy probable que esos pacientes ya hayan olvidado si lo presentaron en el 2020, cómo iniciaron o cuál fue su síntoma más común o el más molesto, y eso finalmente nos va a repercutir sobre los resultados que nosotros informemos de este tipo de estudio. También existe el sesgo de duración, que va a sobre representar a los casos de larga duración de la enfermedad y también va a subestimar a los de corta duración. Los de cortesía, que finalmente se va a identificar en aquellos pacientes que pues tratan como de participar como de una forma mucho más empática con el investigador, dándole incluso respuestas que no tienen absolutamente nada que ver. Recordando el ejemplo que les acabo de dar de los pacientes con COVID, pues es posible que incluso nos puedan hasta inventar algunos síntomas que en su momento no fueron como lo más representativo en el momento de la enfermedad.
El sesgo de vigilancia, en donde la enfermedad o el evento se confirma mejor en la población de estudio que en la población general. Y bueno, el de información, que está muy relacionado con el de memoria, en donde los datos pues, van a ser poco verídicos o incluso incompletos en los participantes. Entonces, en cuanto al tipo de análisis estadístico que va a llevar este tipo de estudios, pues tenemos aquí en la imagen que van a ser dos: la razón de prevalencias, el Oxreido de prevalencias o la razón de momios de prevalencias. Aquí vemos la representación en la imagen de cómo vamos a obtener cada uno de los resultados. Sin embargo, esto es algo muy semejante a lo que vamos a utilizar en casos y controles. La única diferencia es el momento de poder interpretar de dónde se obtuvieron esos datos, que son de los pacientes expuestos y no expuestos, pero a través de la prevalencia. Y tenemos aquí un ejemplo de cómo se obtiene la razón de prevalencias. Del lado izquierdo, en la parte superior, puse la fórmula nuevamente. Y tenemos aquí un ejemplo en donde vamos a medir solamente la proporción de niños que van a desencadenar o a presentar neumonía nosocomial y que tengan como factor de exposición o de riesgo la ventilación mecánica. Entonces tenemos esta tabla de contingencia de 2 por 2, en donde en la parte del lado derecho vamos a encontrar el desenlace, y esto es algo muy importante recordarlo, si está presente o ausente, y del lado izquierdo la exposición igual, si tienen o no ese factor de riesgo o de exposición. Entonces aquí haciendo la conversión o la sustitución de los valores en esta razón de prevalencias, que va a ser el cociente de la división de A entre A más B y C entre C más D, pues hacemos la sustitución de estos valores y vamos a tener que nuestra primera división va a estar representada por estos números: 30 entre 30 entre 42, y el resultado va a ser 0.71, y la segunda división 10 entre 70 y nuestro resultado va a ser 0.14. Entonces, haciendo esta división de ambos cocientes, pues el resultado va a ser de 4.9, y aquí vamos a decir que la proporción de niños con neumonía nosocomial es 4.9 veces mayor si recibe ventilación mecánica asistida. Este tipo de fórmulas las vamos a utilizar sobre todo cuando son enfermedades agudas, como es en el caso de una neumonía nosocomial, por ejemplo, una gastroenteritis, pero vamos a ver que la razón de prevalencias o el X-radio de prevalencias la vamos a utilizar en otros momentos. Cuando los padecimientos son crónicos, como lo vimos: diabetes, desnutrición, enfermedad renal crónica, o que tengan de forma general largos periodos de exposición, o bien cuando la prevalencia de la enfermedad es bastante baja y el punto de corte es menos del 10%. Entonces podemos aquí tener este ejemplo en donde el paciente tiene una trombocitopenia, y lo que yo busco es que si este factor de exposición, que es tener menos de 50 plaquetas, me va a conferir este desenlace o esta asociación con tener o no hemorragias múltiples. Entonces aquí se encuentra estos numeritos ya expuestos o colocados en nuestra fórmula, y la fórmula dice que debe de ser el cociente de mi multiplicación de A por D y B por C. Entonces A va a representar a 43, B a 89, C a 15 y D a 55. Y pues bueno, aquí se encuentra la multiplicación de nuestros factores. Y bueno, aquí el resultado es de 1.7, y lo que podemos interpretar de este resultado es que la frecuencia de las hemorragias múltiples es 77% mayor en los sujetos con trombocitopenia menor de 50 plaquetas que en los pacientes sin esta exposición. Entonces, algo muy importante es que este tipo de fórmula, como ya les comenté, la vamos a utilizar en enfermedades de latencia bastante larga o cuando el desenlace es menor al 10%. Y esto sobre todo porque el OR se sobreestimaría sobre el valor de esta razón de prevalencia en este tipo de enfermedades o de prevalencia tan baja de la enfermedad.
Cuando no se tiene también clara la asociación de ambas variables, el OR tiene la ventaja de mantener el mismo valor numérico independientemente de su ubicación en la tabla de contingencia, que sería otro motivo para poder utilizar esta última fórmula. Y bueno, también respecto al tipo de fórmula que vamos a utilizar para el tamaño de muestra en este tipo de estudios, es que vamos a utilizar de diferentes fórmulas de acuerdo al objetivo que yo tenga de mi estudio. Si mi objetivo solamente es describir, es decir, contar la prevalencia o describir la prevalencia, voy a utilizar una fórmula, pero si yo quiero representar la diferencia o la ausencia o presencia de un factor de exposición para un desenlace determinado, pues la fórmula que voy a utilizar es otra. Entonces aquí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar y en aquellos pacientes en donde también utilicemos la asociación de dos factores o dos enfermedades, pues vamos a utilizar esta fórmula y la anterior solo para frecuencias. Y bueno, ya de manera para concluir algunas características de este estudio, algo muy importante es que debemos de saber, número uno, qué es lo que deseamos hacer o qué pretendemos realizar con este tipo de estudio. Así que debemos de formularnos primero una pregunta, posteriormente identificar nuestra población blanco para poder determinar el tamaño de muestra de esa población y de ahí vamos a utilizar o seleccionar algunas variables relevantes para la pregunta de investigación y una vez que yo elijo este tipo de estudio, pues voy a medir las variables de acuerdo al tipo de análisis en específico de este estudio. Por ejemplo, yo quiero saber la prevalencia de pacientes o la prevalencia de disnea posterior a COVID. Entonces, mi identificación blanco probablemente sea el hospital de especialidades y solamente quiero estudiarla en mi muestra, solo médicos, solo enfermeras, solo residentes o solo otras categorías. Posteriormente, voy a identificar las variables que me van a responder esta pregunta de secuelas, ya sea como disnea, como, no sé, incapacidades laborales, como fatiga, cefaleas, algún otro tipo de característica que me permite identificar el objetivo de mi estudio. Y posteriormente, ¿cómo voy a medir esa variable? La disnea a través de qué tipo de escala, el cansancio también, si voy a utilizar una escala, si voy a hacer algún punto de corte y cómo voy a recolectar mis datos en aquellos pacientes que yo voy a entrevistar. Algo muy importante es que también cuando hacemos como este tipo de encuestas, lo ideal es que el investigador sea la persona no indicada o la que no realice la invitación a participar en este tipo de estudios, sobre todo por el sesgo que ya lo vimos de cortesía, en donde a lo mejor mis compañeros, mis colegas, los médicos, los residentes, las enfermeras se sienten como comprometidas en poder participar conmigo y que los datos o la información que me presenten no sea como la ideal o la verídica para este tipo de estudio. Entonces, de manera general, estas son las características. No sé si tengan alguna duda. Hasta ahorita no, todo bien. Muchas gracias, Marlene, ¿verdad? Sí. Gracias, Marlene. Buenos días. Hola, Diana. Hola, doctora. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿mortalidad solamente se mide con tasa o también se puede usar para un estudio descriptivo transversal? No sé usar prevalencia, ¿no, verdad? No, exclusivamente son para proporciones, o sea, las prevalencias y los números absolutos. ¿Cuántos pacientes? Tengo 12 millones de diabéticos en México y mi porcentaje representa el 20% de la población mexicana. Eso es lo único que nos va a poder decir este tipo de estudios. Gracias.
Creo que son, desde mi punto de vista, el estudio como más sencillo, no solamente para poder elaborarlo, sino para poder interpretarlo. A veces como que el poder de la evidencia de este estudio como que se relega un poquito, pero creo que también la importancia de esto es que a nosotros como clínicos nos permite tomar muchas decisiones, como ya lo vimos, tan solo conociendo qué es lo más común o qué tipo de estudios o herramientas diagnósticas van a ser como más eficientes, más accesibles, mejores resultados. Incluso podemos utilizarlo hasta también para pruebas diagnósticas, ese tipo de estudio transversal. Entonces, creo yo que a pesar de todas estas como desventajas que se le da a la sencillez, a la rapidez, a solo dar como números muy en específicos en ese tiempo, pues finalmente va a generar otras hipótesis para otros estudios, para otro tipo de metodología que nos permita identificar cosas que a partir de este estudio no podemos obtener. Entonces creo yo que como investigadores el realizar estudios transversales es como el acercamiento o el inicio de estudios mucho más grandes, pero finalmente los resultados creo que son bastante válidos en nuestra práctica clínica. Bueno, pues si no tienen ninguna otra duda, creo que por aquí ya está la doctora O'Farrell, ¿no la veo? Sí, ya. Por aquí está. Bueno, la doctora O'Farrell va a continuar con el siguiente tema. Muchísimas gracias y buen día. Gracias, buen día. Hola, buenos días. Pues sí, vamos a continuar con el siguiente tema que justamente es en relación a la parte más importante de los estudios, que también son los estudios de cohorte. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Se escuchaba retardado, ¿verdad? Un poquito. Bueno, ¿a alguien se le ocurre qué otro nombre reciben los estudios de cohorte? Bueno, justo acuérdense que los estudios de cohorte, pues, pueden recibir varios nombres, pero digamos que a lo mejor el que más escucharon es los estudios de incidencia, ¿no? Y justamente, pues, va en relación a esta, pues, parte que podemos sacar con estos estudios y que, pues, es muy relevante justamente para la práctica clínica diaria. En general, un estudio de cohorte pues se va a caracterizar porque le vamos a dar seguimiento a un grupo de sujetos con diferentes características a lo largo del tiempo. Y la particularidad de estos estudios es que se considera que es el segundo diseño de investigación con mayor calidad en la obtención de la información. Esto obviamente por debajo del ensayo clínico. Vamos a ver más adelante que pues también depende del estudio de cohorte del que estemos hablando, porque a su interior se pueden dividir en varios tipos. Entonces, pues como tal, los estudios de cohorte son estudios de carácter longitudinal, son observacionales y analíticos, y pues como tal cohorte se refiere a un grupo de personas que van a tener la particularidad que comparten una característica previamente definida y que obviamente son seguidas en el tiempo. Entonces, justamente la característica son justamente también denominados estos estudios como longitudinales, no solamente estudios de incidencia, sino también longitudinales. La etimología del término como tal, cohorte, proviene del latín coartari o arengar, que se refiere al número de hombres que podían escuchar juntos la voz del jefe que les dirigía la palabra, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tienen este tipo de estudios y por qué son como relevantes? Uno de los objetivos que tienen es determinar asociación entre un factor de exposición y el desarrollo de alguna enfermedad o evento de interés, o a partir de la estimación como tal de riesgos. Justo con este tipo de estudios, además de incidencia, podemos evaluar como tal
justamente lo que le llamamos el hazard ratio o justamente el riesgo relativo, ¿no? Otro objetivo también que tiene este estudio es conocer la historia natural o curso clínico de un evento de interés y justamente por eso son muy utilizados en la práctica clínica diaria. También justamente es para determinar supervivencia y también se pueden obtener como objetivo estudiar factores protectores o aquellos factores que consideramos como de pronóstico. De las características principales que van a tener este tipo de estudios, digamos que estas 4 son las que resaltan y justamente hablamos en relación a la exposición a la maniobra, el seguimiento del sujeto, la direccionalidad de las mediciones y como tal la búsqueda de asociación. Entonces, en relación a la exposición a la maniobra, pues es un estudio observacional, por lo cual solo se puede medir la exposición a la maniobra, pero obviamente aquí no se puede asignar, porque recordemos que es un estudio totalmente en el que no voy a hacer maniobras. Solo lo que voy a hacer es seguir a un grupo de sujetos que yo considero que tienen justamente una característica en común y que al final yo estoy buscando ver si van a llegar a un desenlace, ¿no? Y por eso les voy a asignar un determinado tiempo al cual yo les voy a seguir. Como tal, por eso es un estudio ideal para evaluar una maniobra que no puede ser asignada por el investigador pues, por cuestiones éticas, ¿no? Entonces, justamente por eso es que son como el segundo estudio que tiene como la mayor capacidad de dar la información más fidedigna después de los ensayos clínicos. Aquí como tal es importante tomar en cuenta que esta maniobra divide a los estudios de cohorte en grupos por comparar, pero es en relación a como tal ya en el seguimiento, ya cuando llegan al desenlace o al término del seguimiento. Porque en la parte basal, pues justo como tal, estamos hablando de un solo grupo. Solo estoy siguiendo a un grupo de pacientes, que a lo mejor son pacientes que tienen 40 años, y que justamente tienen diagnóstico reciente de hipertensión arterial y lo que voy a hacer es seguirlos durante 2 años para ver quiénes desarrollan complicaciones asociadas a la hipertensión. Pero obviamente yo no les voy a hacer nada, o sea, van a tener el tratamiento que ya tenían, pero yo no voy a hacer nada más que observarlos durante todo ese tiempo y hacerles mediciones. Mediciones de presión arterial, a lo mejor control en relación al fondo de ojo, depuración de creatinina en 24 horas, etcétera, ¿no? Y justamente ya cuando yo termino el seguimiento, entonces ahora sí se convierten en expuestos y no expuestos en el sentido de quién tuvo el desenlace y quién no, porque de esos que seguimos 2 años por hipertensión, a lo mejor no necesariamente todos van a tener las complicaciones, ¿no? Porque a lo mejor hubo quien realmente se cuidó, quien realmente tuvo apego al tratamiento y que entonces definitivamente no va a tener el desenlace, que en este caso son complicaciones asociadas a la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, en esa función es que va este párrafo, ¿no? Ahora, en relación justamente al seguimiento del sujeto, pues sí, justamente es muy importante tomar en cuenta lo que decíamos, ¿no? Y que se va a venir repitiendo a lo largo de la plática, porque es la característica principal, que es un estudio longitudinal, y que pues sí, que como tal existe seguimiento del sujeto en estudio con la medición de la variable de interés a lo largo del tiempo, y que, bueno, justamente pues puede documentarse el cambio o la aparición de la variable de interés, que en este caso, pues en este mismo ejemplo que les puse, es que detectáramos como tal complicaciones asociadas a la hipertensión arterial, ¿no? Y pues justamente derivado de esto, pues bueno, existen diferentes tipos de cohortes, pero van a ver que no es solamente esta clasificación, más adelante vamos a ver que se pueden subdividir también por otra característica. Pero digamos que, y esto es a lo mejor lo que siempre nos debe de quedar claro, es que existen las cohortes que se llaman de inicio o incipientes, las cohortes cerradas y justamente las cohortes que denominamos abiertas o dinámicas. Y justamente en relación a las de inicio o incipientes, en estas es cuando se incluyen sujetos en un momento similar dentro del curso clínico de su enfermedad. Es justamente donde decíamos... y con este mismo ejemplo lo podemos dejar muy claro, pacientes que tenían 40 años, reciente diagnóstico de hipertensión arterial, y es a los que vamos a seguir, ¿no? Y por 2 años, y justamente por eso es una cohorte de inicio o incipiente, porque ninguno tiene hasta ahorita como tal ya el desenlace. En el caso de las cohortes cerradas,
pues aquí se siguen a los sujetos de forma homogénea durante un tiempo previamente establecido, hasta aquí del periodo de seguimiento o hasta el desenlace. Y justamente aquí es muy importante porque como tal, pues aparentemente no se deja entrar ningún otro sujeto de investigación cuando ya se inició como tal la cohorte. Y esto van a ver que es muy importante porque cuando no se hace de esta manera, pues pueden haber justamente múltiples sesgos que veremos más adelante, ¿no? Entonces, igual en el mismo ejemplo de este cohorte de pacientes con hipertensión arterial de 40 años, pues es lo mismo, ¿no? Los estamos siguiendo hasta los 2 años, pero no vamos a permitir que ingresen nuevos pacientes a lo largo del seguimiento. Ya los que estaban son los que van a estar. En el caso de las cohortes abiertas o dinámicas, son aquellas en las que se acepta la inclusión y salida de los sujetos en distintos momentos durante el curso clínico de la enfermedad. Aquí la característica es que tiene periodos de seguimiento heterogéneos, o sea, justamente no son totalmente homogéneos, no permite en todos los casos medir el mismo tipo o realizar el mismo o la cantidad de mediciones que deberíamos de hacer. Y justamente como están entrando y saliendo sujetos, a veces es complicado incluso tener como tal ya al final el registro de a quienes realmente pudimos completarles el seguimiento o el tiempo que duraron cada paciente en seguimiento, ¿no? Por esta parte de que van a entrar y van a salir en cualquier momento del seguimiento. Y entonces, pues justamente aquí en estos dos esquemas es para que también, bueno, este es otro ejemplo justamente de pacientes que en este caso son adolescentes sanos y que justamente se les va a decir que realicen ejercicios, se les sigue durante un periodo, digamos que tienen prácticamente 20 años, se les sigue durante 10 años y se les dice que pues justamente pudieran realizar ejercicio 30 minutos al día o los que pues realizan menos de 30 minutos. Pero ojo, aquí no es que ellos se haya asignado como tal la maniobra, aquí es justamente que se subdividen los que lo hacen y los que no lo hacen, ¿no? Y al final lo que se busca justamente es ver si tienen el desenlace, que ¿qué sería? Que los que tuvieran justamente menos de 30 minutos de actividad física al día, pues son los que más probablemente puedan desarrollar en la etapa adulta, en estos 10 años de seguimiento, pues síndrome metabólico, ¿no? En cambio, los que tienen justamente más de 30 minutos de actividad física al día, pues es menos probable que tengan como tal síndrome metabólico. Y pues prácticamente aquí lo que hace referencia es que justo yo no voy a meter más que al inicio a los pacientes, a todos los voy a seguir, en este caso el ejemplo es más o menos 10 años, y justamente todos van a tener que completar, o en teoría deberían de completar el seguimiento. Y en el caso contrario, las cohortes abiertas o dinámicas, como decíamos, igual tomando ahora este nuevo ejemplo, pues es justamente pacientes que pueden justo entrar desde el inicio, pero luego pues justamente a lo mejor les perdemos el seguimiento porque pues cambian de ciudad o porque justamente ya no les es atractivo participar en el estudio y justamente tenemos que meter nuevos pacientes y viceversa, ¿no? Y entonces aquí igual el problema es que es un poco más complicado como tal decir cuánto tiempo fue de seguimiento de cada paciente y por lo tanto, pues eso hace que no necesariamente podemos llegar a la misma conclusión, ¿no? Aunque justamente pues se aproxima, pero es mucho más importante justamente a veces preferir los estudios de cohortes cerradas, porque justamente ahí sí nos podemos asegurar de que prácticamente hubo el seguimiento adecuado de los pacientes, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué sesgos pueden estar presentes en este tipo de estudios de cohortes? Pues son de 3 específicamente, el sesgo de ejecución, el de transferencia y el de susceptibilidad. En el sesgo de ejecución es que si no se dispone de una maniobra homogénea y constante al interior de cada grupo y ante maniobras periféricas heterogéneas entre los grupos. Y justo es lo que decíamos, ¿no? Justo esto también es muy importante porque, pues sí, si no tenemos algo que fuera como tal similar en los dos, pues vamos a encontrar justamente problemas a la hora de realizar el estudio. En el sesgo de transferencia, pues al ser estudios que implican seguimientos en el tiempo, pues obviamente hay posibilidad de pérdidas que puede ser obviamente muy elevada, porque lo que decíamos, ¿no? Puede ser que el sujeto, a lo mejor no lo convencimos bien durante el estudio, a lo mejor el seguimiento es muy largo y entonces esto hace que sea un poquito complicado el que se lleve a cabo el término del seguimiento. Y por último, el sesgo de susceptibilidad, sobre todo en cohortes dinámicas o abiertas, porque puede ser que se incluyan a sujetos con menor o mayor predisposición
sufrir como tal el desenlace. Y pues también, por ejemplo, al incluir en periodos posteriores al estado basal, solo a los que fueron los sobrevivientes, ¿no? Porque, por ejemplo, igual en el ejemplo inicial que les puse, a lo mejor justamente de pacientes que ya hubieran como tal tenido complicaciones de hipertensión arterial, que los hubiéramos incluido, no en la parte del diagnóstico inicial, y que obviamente a lo mejor como tenemos ya pues muertes, pues ya solamente metamos al estudio a los que sobrevivieron, ¿no? Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta para evitar este sesgo de susceptibilidad. Y pues prácticamente en relación a la direccionalidad de las mediciones, pues tenemos otra división de los estudios de cohorte en justamente 3 tipos. Aquellos que son prospectivos, que van hacia adelante, retrospectivos hacia atrás, y ambiperspectivo o retroproyectivo, que justamente hace relación o hace mención a que pueden ser en parte la medición hacia adelante y en parte hacia atrás. Entonces, justamente en qué consisten los prospectivos. Las cohortes proyectivas o prospectivas se caracterizan por la medición de las características basales del seguimiento y el desenlace en tiempo real. Entonces, justamente como en el ejemplo anterior, en este momento estamos justamente iniciando un estudio de pacientes de 40 años con hipertensión arterial de reciente diagnóstico, y entonces justamente los vamos a medir durante 2 años y por lo tanto todos en teoría van a tener prácticamente las mismas mediciones. Obviamente, al ser un estudio hacia adelante en el cual nosotros estamos justamente identificando en qué puntos vamos a realizar los seguimientos, y nosotros estamos diciendo qué mediciones son las que vamos a hacer para poder determinar si el paciente ya tuvo o no el desenlace que estamos buscando, pues eso hace que tenga gran claridad la obtención de la información. Como tal, la evaluación del impacto de la maniobra principal sobre el estado basal para generar un desenlace es de gran precisión, y dentro de los observacionales, esta cohorte, la proyectiva, resulta el modelo con mayor calidad y justamente es ideal para evaluar causalidad. En el caso justamente de la cohorte histórica o retrolectiva, aquí tenemos pues el problema como tal de que no permiten medir el impacto de la maniobra con la misma precisión que la cohorte proyectiva. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo como tal es no medir en tiempo real la variable, sino irnos hacia atrás, ya cuando el paciente, o en este caso el sujeto de estudio, tuvo el desenlace, irnos hacia atrás. Y en este ejemplo igual de hipertensión, podríamos decir que lo que tratamos de hacer es justamente sujetos que tenían ya diagnóstico de hipertensión, que ya tenían en este caso 4 años de hipertensos, y nos vamos a ir hacia atrás, hacia el momento en el que les hicieron como tal el diagnóstico de la hipertensión. Entonces, justamente nosotros aquí en este punto, en este ejemplo que les digo, pues no vamos a poder determinar cuánto tiempo les vamos a hacer los seguimientos, ni cuántos seguimientos, ¿no? Porque definitivamente aquí el problema va a ser que prácticamente nosotros no sabemos cuántos seguimientos les hicieron o si no les hicieron, y justamente qué mediciones realizaron para seguirlos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues sí, la población que se decide evaluar ya estuvo expuesta a la variable de interés, ya sufrió o no el desenlace, y pues habiendo acabado el periodo de seguimiento, ¿no? Aquí también es importante que se deben de tratar de especificar criterios para cada variable por medir, para tratar de que esto haga de que, a pesar de que tenemos el problema de que nosotros no determinamos el número de seguimientos, justamente al menos pudiera como tal. Doctora Sandra, ¿nos podría hacer el favor? Es que sí, está un poquito alto su micrófono. Perdón, gracias. Es que sí, todos están con ese mismo sonido. Y justamente entonces, por eso es un poco más difícil de realizar este tipo de cohortes históricas o retrolectivas, porque no tenemos el control absoluto de todo, ¿no? Cuando hacemos las prospectivas, como decíamos, somos totalmente conscientes de que queremos hacer 5 seguimientos, el periodo de seguimiento que queremos, cuántas mediciones o qué les vamos a medir, y determinar obviamente las variables en base a eso, ¿no? Y pues justamente pues hay estrategias para mejorar la calidad de la información en las cohortes históricas o retrolectivas, y justamente la manera de hacerlo es fragmentar el registro clínico en 3 apartados: el estado basal, la exposición de la maniobra y la medición del desenlace.
Obviamente, pues a veces es difícil hacerlo porque, pues recordemos que a lo mejor los registros se llevaban antes de manera física y ahora son electrónicos, o tenemos una parte electrónica, una parte física, a lo mejor justamente no todas tuviéramos registro de los signos vitales, o sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta todo esto cuando nosotros nos planteamos hacer una cohorte histórica o retrolectiva. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Pues que la información puede no encontrarse en el registro clínico, la calidad de la información puede ser dudosa, pero la ventaja es que, en efecto, lo que va a mostrar es lo que ocurre en la práctica clínica real. ¿Por qué? Porque justamente nosotros decimos, y sí es cierto, en efecto, que los estudios de cohorte prospectiva, pues son la cohorte, digamos, ideal, porque nosotros podemos controlar todo, pero sinceramente en el mundo real, cuando hacemos justamente investigación en el día a día o en la práctica clínica de todos los días, pues no va a pasar esto, ¿no? Justamente lo que vemos es, y es mucho más común, que justo hagamos cortes históricas, donde lo que hacemos es irnos hacia atrás. El sujeto que ya tiene el desenlace que nosotros buscábamos, irnos hacia atrás para ver qué fue lo que pasó durante el tiempo desde la detección o el diagnóstico hasta que ya llegó como tal al desenlace, ¿no? Y en el caso justamente de las ambispectivas, pues es justamente que tienen una parte hacia adelante, o sea, puede ser que tengan 6 meses de seguimiento hacia adelante y 6 meses de seguimiento hacia atrás. Obviamente también son un poco más complejas porque hay que controlar dos cosas. Uno, lo que yo voy a seguirles a partir de este momento, y lo que ya se siguió, que obviamente no voy a tener homogeneidad de la información, porque es la misma historia, ¿no? Hacia atrás no voy a tener justamente como tal, claro, si la información fue con la misma calidad que yo estoy buscando, ¿no? Y hacia adelante, pues obviamente sí, ¿no? Entonces sí, eso también es un problema de las que siguen los dos cursos. Pero bueno, en general como tal, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los estudios de cohorte? Pues bueno, en general, pues las ventajas, lo que decíamos, ¿no? Es el único método para determinar incidencia, es un diseño ideal para estudiar historia natural, curso clínico y determinar como tal el riesgo. Existe como tal una clara secuencia temporal de exposición y el evento de interés. Por ende, obviamente, pues permiten estudiar causalidad. O sea, si justamente tal factor se asocia al otro, ¿no? O tal factor ocasionó lo otro. Y justamente, pues también permiten estudiar exposiciones poco frecuentes, enfermedades con resultados letales o eventos de interés poco frecuentes, porque es la misma historia. O sea, puede ser igual que podamos estudiar a sujetos que son aparentemente sanos y lo que buscamos es si después de tener la exposición a algo que nosotros no necesariamente estamos asignando, sino que está presente, van a desarrollar el desenlace de interés para nosotros. También justamente que se pueden evaluar de forma simultánea resultados múltiples, potencialmente asociados a una exposición, y que se puede determinar la incidencia del evento de interés para aquellos que fueron expuestos y para aquellos que no fueron expuestos, ¿no? Desgraciadamente, pues como todo, las desventajas son que tienen un alto costo económico y de tiempo, lo que decíamos, ¿no? O sea, sí, justamente son un estudio ideal, son el segundo diseño clínico de investigación más importante porque da una muy buena calidad de información, pero desgraciadamente el tiempo es a veces muy determinante y eso pues sí ocasiona en muchas veces, que perdamos los seguimientos, ¿no? Y obviamente el costo económico es súper alto, que pues justamente derivado de que requerimos el periodo de seguimiento, pues lo que decía, ¿no? Las pérdidas en el transcurso del seguimiento pueden alterar o invalidar los resultados, porque pues en el ejemplo anterior que les ponía de ese adolescente sano que queremos seguir 10 años, y pues justamente en ver si los que tienen menos o más de 30 minutos de actividad física diaria, qué porcentaje de incidencia van a tener de síndrome metabólico. Entonces, pues también es muy difícil porque sobre todo si ponemos un periodo de seguimiento largo, es muy probable que vamos a tener pérdidas. Otro, pues que los resultados pueden afectarse por factores contundentes y pues sí, los sesgos que detectamos, ¿no? El sesgo de ejecución, el sesgo de transmisión y el sesgo de susceptibilidad,
porque definitivamente, pues justo esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando los hacemos, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, o sea, definitivamente si dijéramos que de las cohortes, pues cuál es la más adecuada y la que tendríamos mayor poder de controlar, pues definitivamente tendría que ser una cohorte prospectiva. Sin embargo, lo que decíamos, ¿no? Pues definitivamente en la práctica clínica diaria, pues es más común que se realicen cohortes de tipo históricas, aunque pues tienen muchos problemas a su interior para poder hacer que la información sea homogénea y que entonces se acerque más a la calidad que debería de tener un estudio de cohorte, ¿no? Y pues bueno, como tal, las medidas de frecuencia en cohortes, pues obviamente es la incidencia, ¿no? Y entonces justamente es importante que tengamos en cuenta pues la tabla de 2 por 2 y justamente tomar en cuenta lo siguiente, la fórmula para la incidencia de los expuestos es A entre A más C. Y justo aquí, bueno, les puse un pequeño ejemplo y bueno, pues aquí vamos a tomar en cuenta como si estuviéramos hablando del mismo ejemplo que les puse a aquellos pacientes que fueron como tal una cohorte de hipertensos, que como tal, pues además no tenían ninguna medida higiénico-dietética, solamente seguían pues como tal su tratamiento y que los vamos a seguir 2 años y también justamente vamos a tomar en cuenta cuántos de ellos van a desarrollar complicaciones asociadas a la hipertensión arterial. Entonces, bueno, vamos a poner aquí que prácticamente en la casilla A tenemos 5, en la B 95, en la C 15 y en la D 85. Es importante que tomen en cuenta que siempre deben de sumar prácticamente 100 las dos como tal filas y que justamente, bueno, en este caso de la fórmula para la incidencia de los expuestos, pues aquí si hacemos como tal la sustitución de las letras de la fórmula con los números que estamos teniendo de nuestro estudio, pues lo que tendríamos prácticamente es que en este caso la incidencia de los expuestos sería de 0.05 en 100 sujetos y 5%. Y en el caso de la incidencia de los no expuestos, lo sacamos con la fórmula de B entre B más D, y que justamente aquí tomamos en cuenta que en este ejemplo, pues serían 15 entre 100, punto 15, o 15 casos nuevos en 100 sujetos, o 15% como tal de incidencia, ¿sale? Entonces, bueno, justamente cuando ya vean justamente las medidas de asociación y frecuencia, van a tener como tal la mayor práctica en relación a el justamente riesgo relativo y el hazard ratio que se puede tomar o sacar en los estudios de cohorte, porque van a ver que justamente existen diferentes medidas de frecuencia y asociación de acuerdo al tipo de estudio y pues esto es lo que nos permite como tal realizar el análisis, ¿no? Y obtener como tal pues la información. Les dejo como tal pues la bibliografía. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta en relación a los estudios de cohorte? No. No, doctora, gracias. Se los traté de hacer lo más pues dinámico porque definitivamente pues podemos pasarnos muchas clases hablando de eso, pero bueno, tenía que ser justo en unos 30, 40 minutos para que todos estemos totalmente atentos y pues creo que es como la información más relevante, ¿no? ¿Alguno de ustedes que esté ya con su protocolo tiene pensado hacer algún estudio de cohorte? Yo voy a hacer un estudio de corte. Ok, ¿y cuál tienes pensado hacer? Es deterioro cognitivo en pacientes post-COVID con 2 tomas. Bueno, en realidad son 3. Cuando están durante la fase contagiosa, digamos a los 3 meses, a los 3 meses de que ya fueron post-COVID y a los 6 meses de seguimiento. Para ¿Vas ver a hacer una cohorte prospectiva o vas a hacer una retrospectiva? Retrospectiva, porque lo voy a tomar, bueno, es que yo creo que es retrospectiva, porque voy a hacer la primera aplicación de
de la encuesta, bueno, en este caso, del mini test, lo voy a aplicar cuando el paciente está saliendo positivo. Ajá. Después, la segunda va a ser a los 3 meses de que ya se recuperó y después va a ser a los 6 meses de que ya se recuperó así del COVID, ¿no? Entonces, Claro, pero entonces va a ser prospectiva, sí, porque tú vas a empezar el seguimiento apenas, o sea, van a ser pacientes de reciente diagnóstico, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, y justo, pues eso vas a tener totalmente bien controlado cómo hacerle las mediciones y, bueno, en este caso, pues, hacerle la escala, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien que también vaya a hacer un estudio de cohorte? El mío es buenos días. Sí, buenos días. Es seguimiento en niños obesos. Posterior a una intervención educativa. Ah, ya. Entonces, justamente primero les va a dar la intervención y luego los va a seguir para ver si tienen algún cambio, ¿verdad? Así es. Ok. No, pues realmente creo que sí, todos, nada más tomen en cuenta el tiempo, eso sí, creo que todos los profesores se los dijeron. Sí hay que tener muy en cuenta que cuando hacemos estudios de cohorte, sobre todo, más que nada durante la maestría, tengamos en cuenta que el seguimiento debería de ser prácticamente menor a un año para que les dé tiempo de poder obtener todos los seguimientos y poder como tal terminar el análisis de los resultados, ¿no? Eso sí, siempre tómenlo en cuenta, que los seguimientos, sobre todo para este sentido de la maestría, o sea, ya obviamente en la práctica cotidiana, pues puede ser el seguimiento que queramos darles, ¿no? Pero para efectos de la maestría, para que se puedan titular en tiempo y forma, porque pues recordemos que pues justo digamos que tenemos así como una temporalidad igual de oportunidad para titularse, pues sí es importante que el seguimiento sea menor a un año. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra duda o comentario que tengan? No. De todas maneras, pues igual les dejo mi correo electrónico y cualquier cosa que quieran hacer alguna pregunta, pues ya saben que todos estamos totalmente disponibles y con mucho gusto. ¿Sale? Bueno, pues no sé si les va a decir algo el doctor Moreno.